Vamos a hablar, en esta mesa van a hablar los camaradas de unos partidos hermanos, partidos con los que tenemos unas relaciones fraternales, que vamos además cada vez estrechándolas más. Unos camaradas que han sido históricamente el núcleo duro del movimiento comunista en Europa. El camarada del Partido Comunista Portugués y el camarada de aquel. Está el camarada del Partido del Trabajo Belga, que es un partido con el que también tenemos unas relaciones fraternales que hemos descubierto, al menos yo lo he descubierto hace poco, y resulta que tenemos también una estrechísima relación y tenemos muchísimo que copiar e imitarles porque están haciendo las cosas de un modo excelente. Y luego los camaradas del Partido Comunista Francés con los que tenemos históricas relaciones. Bueno, vamos a hablar de modelos de construcción europea, alternativas a la Unión Europea. Os voy a empezar, yo voy a hablar o actuar como moderador, pero no obstante, al final termino hablando casi siempre de lo que yo veo oportuno, independientemente de que me tuviera que limitar a ser moderador. Hablaré de algo más. Y daré brevemente 4 pinceladas sobre la visión o el modelo de construcción europea o de Europa del Partido Comunista de España. Yo soy Manu Pineda, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. Nosotros decidimos en nuestro Congreso que estamos en contra de la Unión Europea y del euro. Consideramos que la Unión Europea es irreformable. Pero un comunista no puede quedarse en decir no me gusta esto, no quiero esto y no presento alternativas. Si hacemos eso, pues realmente no somos comunistas, no tenemos proyectos de sociedad, nos quedamos en la demagogia o en la crítica estéril. Nosotros sí tenemos alternativas. Tenemos alternativas que pasa en primer lugar por la recuperación de la soberanía nacional. Pero la recuperación de la soberanía nacional no de un modo nacionalista, no de un modo aislacionista, no de un modo insolidario. Nosotros apostamos por la recuperación de la soberanía nacional en la medida en que esto suponga acercar los centros de decisión al pueblo. Ahora mismo las decisiones se toman en organismos que no están controlados por el pueblo, ni siquiera formalmente. Aquí, en nuestra democracia española, sabemos que el margen de maniobra, el margen de decisión del pueblo es muy limitado. Pero al menos formalmente tendríamos capacidad de decidir. En la Unión Europea ninguna. La Unión Europea, las decisiones las toma el Banco Central Europeo, la Troika, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la señora Merkel y uno que pasaba por allí. Pero en ninguno de esos organismos tenemos capacidad de incidir. Entonces nosotros queremos acercar esos centros de decisión al pueblo. Y por eso hablamos de la recuperación de la soberanía. Pero por supuesto, a diferencia de aquellos que plantean la recuperación de la soberanía como un modo insolidario, un modo de llenar la Europa de fronteras, de echar a los inmigrantes, de como planteaba antes, me parece que era el camarada Javicoso, pelear por la clase obrera blanca y no sé qué, y al final todo lo demás sobra. Ese no es nuestro modelo, por supuesto. Frente a eso estaremos con uñas y dientes. Nosotros queremos recuperar soberanía y acercar el centro de decisión al pueblo, pero crear mecanismos de cooperación y de integración entre los pueblos, en distintos niveles. En primer lugar, con los países del sur de Europa. Aquí tenemos a varios de ellos. Tenemos al Partido Comunista Portugués, tenemos al Partido Comunista Francés, tenemos a aquel de Chipre. Porque somos los que más hemos sufrido las políticas emanadas de esos centros de decisión al servicio de la oligarquía. No tenemos a los camaradas griegos porque no tenemos ahora mismo ninguna referencia allí, pero desde luego contemplamos a Grecia dentro de ese sur de Europa con los que queremos tener una relación estrecha. También tenemos que no olvidar, sobre todo desde aquí, desde España, nuestros lazos históricos y nuestra deuda con América Latina. Y entonces en cualquier proyecto de cooperación entre pueblos y de integración tenemos que pensar en América Latina. Y además tenemos que aprender de las lecciones que nos han dado determinados gobiernos revolucionarios de América Latina.
Tenemos que ver como mecanismos de cooperación ejemplos como el ALBA o como Mercosur. Pero además tenemos que seguir mirando para América Latina. Tenemos que romper incluso geográficamente y mentalmente la idea de la Unión Europea. La Unión Europea y Europa no es lo mismo. Y además, nuestro continente no puede ser Europa. Tenemos que hablar de Eurasia, que es el continente real. Y mirar hacia el este. Mirar hacia Rusia, mirar hacia China, mirar hacia un gran ámbito de cooperación entre los pueblos que no se limite a unos acuerdos comerciales al servicio de las grandes oligarquías. Tenemos que mirar con simpatía la apuesta de China por la nueva ruta de la seda. Tenemos que mirar con simpatía cómo China, donde gobierna un señor más de derechas que el grifo del agua fría, pero que está desafiando al imperio, que está integrándose en un gran eje antiimperialista junto a China y junto a Irán. Y eso no significa que sean nuestras referencias. Putin no es mi referencia, ni por supuesto los líderes iraníes tampoco pueden ser nuestra referencia. Pero sí tenemos que mirar con simpatía un mundo multipolar y tenemos que mirar con simpatía un eje antiimperialista que cuestione la hegemonía de Estados Unidos, de la OTAN y de todo ente imperialista. Tenemos que buscar mecanismos de integración y cooperación con los países de África. Nada más que nos acordamos de África para decirle que los negros se queden allí en África y que no vengan para acá. Pero sí que vamos ya a esquilmar su riqueza. Nosotros no podemos ser cómplices de eso. Tenemos que crear mecanismos de cooperación y colaboración con los países de África. Tenemos que apostar por una Europa que no sea lamebotas de Estados Unidos. Por una... Te tengo que querer, Jorge. Muchas gracias. ¿Cabe ahí? No sé. O sea, esto falta acumular. Bueno, no te preocupes. No, pues no te preocupes. Voy a buscar también. No te preocupes. Por una Europa no subordinada política, financiera ni militarmente a Estados Unidos. Tenemos que apostar por una Europa que apueste por la paz, que se salga de la OTAN, que expulse de territorio europeo a las bases norteamericanas. Tenemos que apostar por otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ya vimos. La Unión Europea actual está construida sobre unos cimientos tan podridos que no sirven para construir ninguna otra cosa. Los cimientos, los pilares de la actual Unión Europea no nos sirven para nada. No podemos considerar que esta Unión Europea tiene reforma posible. Es absolutamente irreformable. Hay que echarla abajo y crear otra cosa. Y bueno, aunque no lo parezca, yo estaba aquí para moderar esta mesa y para presentar. Entonces, voy a empezar por presentar al camarada Yorgos, que viene a hablarnos en nombre del Partido Comunista de Chipre, aquel. Yorgos, por favor. Dear comrades, first of all, I would like to convey our gratitude toward the Communist Party of Spain for this invitation and the opportunity you give us to speak to this panel in Fiesta. Camaradas y amigos, en primer lugar querría expresar el agradecimiento en nombre de mi partido al Partido Comunista de España por su invitación y por permitirnos participar en esta mesa redonda en la fiesta. First of all, we believe that the debate today, the debate on European Union, can now take place not on theoretical discussion, but based on concrete results of the policies that have prevailed in European Union last decades.
En primer lugar, queremos expresar que creemos que el debate sobre la Unión Europea no debe ser sobre una base teórica, sino sobre la base de lo que ha sucedido en las últimas décadas en Europa. They promised prosperity, but we have millions of unemployed people in the European Union, while at the same time, billions of euros are spent in order to rescue the banks. Prometieron prosperidad y en lugar de tener prosperidad tenemos millones de personas desempleadas y al mismo tiempo se invierten billones de euros para rescatar a los bancos. They promised peace, but we have more NATO convergence NATO with the European Union. We have more EU implicity with wars. We have EU implicity with the coup d'etat in Ukraine, with the bloodshed in Syria, etc. Instead of solidarity, European Union erects more walls in order to keep refugees out of Europe. And instead of democracy, we have a deficit in functioning. We have anti-communist, institutionalized anti-communist of European Union. Prometieron paz y en lugar de paz tenemos una Unión Europea militarizada, convertida en un gemelo de la OTAN, que apoya el golpe de Estado fascista en Ucrania, que se despliega misiones militares en todo el mundo y que realiza redadas agresivas en todas partes. Las manos de la Unión Europea están manchadas con la sangre de Yugoslavia, Libia, Irak, Afganistán y Siria, que ya ha contribuido al resurgir del fascismo en Ucrania. Y tenemos un anticomunismo institucional. So today, fewer people can accept the rhetoric of European Union. The contradictions between these rhetorics and the concrete reality are experienced by the people themselves. Sorry. I said that they increasingly fewer people believe this rhetoric. Cada vez menos gente cree la retórica de la Unión Europea. Es por ello que tenemos que and they cannot how we say, they understand the distance between the wishes and the reality. y que no pueden entender la distancia entre los deseos y la realidad. So we'd like to make 3 points on European Union. Firstly, that European Union did not end up where it is today because, as certain forces say, it departed from its values. The European Union is today as it is because that was the plan. 3 cuestiones sobre la Unión Europea. Lo primero, no podemos decir, como pretenden algunas fuerzas, que la Unión Europea es como es ahora porque partió o porque se ha divergido de sus valores. La Unión Europea es como es porque fue planteada así. So, these deadlocks facing today was unavoidably the cause of European Union as an advanced form of capitalistic integration. Estos cerrojos, estos caminos oscuros son porque la Unión Europea era una intención de la construcción del capitalismo internacional. Secondly, that this very nature of the European Union is expressed in a very worrying field, the field of militarization and the implicity of the European Union with more funds for militarization, more integration with NATO, more military missions across the globe. Lo segundo es una naturaleza más preocupante, que es la militarización de la Unión Europea. Se ve una mayor militarización de las relaciones internacionales, una mayor vinculación con la OTAN, una mayor participación militar de la Unión Europea en misiones en todo el mundo. And I will refer to the example of my country, the Republic of Cyprus, a member of the European Union, which is under occupation of Turkey. Turkey does not recognize a member state of the European Union, is provoking aggressively in the exclusive economic zone of Cyprus. The European Union just say some statements
and wishful thoughts. Yo quiero poner el ejemplo de mi país. Mi país está ocupado militarmente por Turquía. La República de Chipre, que es un país miembro de la Unión Europea, está ocupado militarmente por Turquía. Turquía en los últimos años está realizando incursiones agresivas en la zona económica exclusiva de Chipre y la Unión Europea lo único que ha hecho ha sido expresar lo que se llama un wishful thinking, buenas intenciones y buenas palabras, pero nunca una acción concreta para salvaguardar la soberanía chipriota. And the most recent episode we have with the militarization of European Union is firstly the foundation of a defense fund with about 15 billion euros for arms industry in the European Union. Otro ejemplo más es de reciente, es la creación de un fondo europeo de defensa de 15 billones de euros, billones con B, para la industria militar. And in order to avoid the difficulties they had to make a European army, the EU army, they found now a way they called permanent military, permanent structured cooperation. So about 25 member states of the European Union, they will make a military cooperation in order to move ahead towards the EU army. Como han tenido imposible o como han tenido difícil crear un ejército, un euroejército en nuestra Unión Europea, lo que se ha creado es una estructura de cooperación permanente, o se llama cooperación permanente de carácter militar, en la cual 25 Estados miembros de la Unión Europea están cooperando con carácter permanente en cuestiones militares que apuntan a la creación de un auténtico euroejército. And my last point is that the current European Union cannot reform, cannot be glorified as capitalism itself in a national level cannot be. There are concrete articles in the founding treaties of the European Union that safeguard capitalism, neoliberalism and militarization. Mi tercer punto es que la actual Unión Europea no puede ser reformada ni glorificada, como no lo puede ser el capitalismo a nivel nacional. Los tratados fundacionales de la Unión Europea contienen artículos y cláusulas que salvaguardan la estructura capitalista, neoliberal y militarista de la Unión Europea. And it's very crucial to distinguish that, in contrary with national constitutions, which can be reformed or revised with a majority, treaties cannot be changed without complete consensus of all member states, all governments. So even if we've had one neoliberal government out of 27 governments in the European Union, we cannot change basic articles and basic policies of the European Union. Y a diferencia de las constituciones nacionales que pueden ser reformadas y revisadas por una mayoría parlamentaria, por ejemplo, en los tratados fundacionales de la Unión Europea solo pueden ser reformados y revisados por un total y absoluto consenso de todos los Estados miembros. No se puede reformar, aunque hubiese 26 gobiernos de izquierdas en la Unión Europea y un solo gobierno neoliberal, no se podría reformar una sola cláusula o artículo de los tratados que en sentido económico y militarista. So, we, for example, as a party, that we don't put forward a slogan, exit European Union. However, we are determined that, first of all, we are going to say the truth, the whole truth, and nothing but the truth about the European Union. Aunque nosotros como partido no pidamos expresamente la salida de la Unión Europea, tenemos el compromiso de decir toda la verdad y nada más que la verdad sobre la Unión Europea. That's why we are very interested and very willing to engage in exchanging views with communist parties in the European Union, which can be the alternative of the European Union. Es por ello que nos interesa intercambiar opiniones con el resto de partidos comunistas de la Unión Europea, de Europa, en cuál es la forma de cambiar o de construir una nueva construcción europea. And when now approaching the Euro elections, we will have many statements by ruling classes politicians
that the dilemma is more or less Europa. We think that this is a false dilemma. The dilemma is which Europe. Y ahora, de cara a las elecciones europeas, nos vamos a encontrar con declaraciones por parte de los dirigentes afines a los dirigentes de las clases dominantes, donde nos dicen que el debate es más o menos Europa. Nosotros creemos que el debate no es ese, sino que el debate es ¿qué Europa? So, just to finish my conclude, I would just wanted to say that EU is not Europe. Europe is the history of the class struggle of our people. Europe is also the French Revolution, the Russian Revolution, the Spanish Republic, the April Revolution in Portugal. This is Europe as well. Lo último que quiero decir es que Europa no es la Unión Europea. Europa es la historia de la lucha de clases, Europa es la historia de los pueblos, Europa es la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, de la República Española, de la Revolución de Abril. Eso es Europa. Thank you very much. Bueno, repite, hace completa aquí el camarada Lohan Perea del Partido Comunista Francés. Sí, perfecto. Así vale. ¿Es bueno? ¿Me entiende? ¿No? Así vale. Alternativa a la Unión Europea, todo un programa. Vemos que con este espacio de debate, la necesidad de fortalecer nuestras relaciones y a profundizar nuestro intercambio para darnos regla común para el estricto respeto de nuestros planteamientos y nuestras experiencias, y se centra en nuestro entendimiento y objetivo comunes. A diario y en el largo plazo, el Partido Comunista de Francia dedica sus esfuerzos a abrir un proceso de transformación social basado en las luchas, las batallas ideológicas y las conquistas de poderes. Creemos profundamente que juntos podemos construir un nuevo modo de producción social y ecológica, llevar las reivindicaciones feministas por la igualdad, la aspiración a la autonomía de cada uno y de todos, la propiedad y compartir el conocimiento, la información, los artes y las culturas. Y finalmente, para lo que nos ocupa en Francia, que queremos con todas las fuerzas de izquierda y los ciudadanos disponibles, el reto de rehacer la política y una alta idea de la República, así como la refundación de la Europa. Todo eso hace debate, lo sabemos. Enfocaré mis comentarios en los problemas que enfrentamos en Francia, cuyo resultado tendrá un impacto a nivel europeo e internacional. Como lo dijo el camarada de aquel, hay que decir la verdad, toda la verdad sobre esta Europa. Las políticas perseguidas durante años persisten en la selección de políticas de austeridad y ataques a los derechos de los trabajadores, y estamos en Europa en víspera de unas importantes elecciones europeas en 2019. Lo vemos en Francia con la política de Macron, que atacan el servicio público de ferrocarril,
la salud, los estudiantes, la jubilación, ataques con muchas luchas y fuertes luchas también. Todo eso interviene en un desastroso contexto económico y social para las categorías populares y la profunda crisis europea. Vemos surgir, después de varias elecciones nacionales en Europa, un grave peligro no solo de ver la derecha a fortalecerse, sino de volver a ver a la extrema derecha más fuerte que nunca durante 70 años. En Europa, a una crisis que los propios líderes europeos llaman existencial. No habrá statu quo. Hay tres concepciones del choque de la construcción europea. Una concepción que quiere llevar las lógicas liberales a su fin, a riesgo de conducir a una Europa a varias velocidades según una partición norte-sur. Una extrema división de diseño adecuadas que quiere hacerse con el riesgo de luxación del marco liberal europeo, la destrucción de Europa para acelerar una dinámica de conquista del poder en cada uno de nuestros países y alimentan las competencias entre las naciones. Y el tercer diseño es que defendemos, el Partido Comunista francés, la opción de la reconstrucción de una Europa de la cooperación, de la solidaridad. La soberanía de Europa debe dar más espacio a los poderes de cada nación para que negocie su democráticamente inserción en esta Europa de la solidaridad. Estamos hablando de una Europa con una geometría elegida, es decir, una Europa donde la participación en el proyecto europeo debe cada vez ser libremente acordada con los países y sus pueblos. Esta tercera concepción se enfrenta a la demanda de mayores y más fuerte convergencia de lucha y acciones populares a nivel europeo para revertir el equilibrio de fuerza, hoy en gran parte favorable para los mercados financieros y los empleadores. Aunque todavía hay mucho por hacer, los últimos eventos del CETA muestran que existen fuerza para esta lucha y que las victorias son posibles abriendo nuevas fases del choque contra el capital. En el periodo previo a las elecciones, estamos trabajando para unir las fuerzas de la izquierda antiliberal y antiausteridad para crear una alternativa no solo a la derecha, sino al gobierno y al presidente saliente. Estos últimos han traicionado los principios y valores de la izquierda aplicando una política de mecenazgo y mercados financieros, agravando los recortes presupuestarios, la ruptura de la herramienta industrial nacional y realizando una política intervencionista en África, en el Medio Oriente. Lo vemos en Francia. Los proyectos de la derecha para nuestro país y Europa no permiten trivializar la perspectiva de su refuerzo. Si Europa se moviera masivamente en 2019 a la derecha y en la extrema derecha, tendría las peores consecuencias para Europa, pero también para el mundo. El ejemplo de Gran Bretaña y las consecuencias del Brexit deben alertar a quienes ingenuamente piensan que solo la era sin perspectiva o esperanza, la profunda transformación traerá un cambio beneficiario para nuestra gente. Las fuerzas socialliberales y reaccionarias están alimentando una profunda crisis política y democrática e instituciones,
que están desviando las elecciones de más y más ciudadanos y trabajadores que tienen interés en unirse en un proyecto de transformación social. Dividido y desmovilizado, los trabajadores siguen estando al margen de las políticas hechas por y para los empleadores y los mercados financieros. Si a la izquierda la división de las fuerzas anticapitalistas gana, será peor. Pero para que la esperanza y la movilización vuelvan, es necesario que el movimiento popular deje su huella en el debate político y trate de construir un proyecto político de izquierda para Europa basado en sus aspiraciones y demandas. A partir de esta visión, nuestro partido se somete al debate para desarrollar 4 grandes hilos rojos en el periodo que se abre. Queremos, primero, la Europa de los humanos. La Unión Europea debe convertirse en un edificio que invierta en la respuesta a las necesidades humanas y ecológicas, la protección de los servicios públicos a través de medidas para bloquear la liberalización y romper con el tratado presupuestario y la regla de oro, armonización salarial, derechos sociales, igualdad de género, nuevo desarrollo industrial y agrícola, intercambio de culturas e idiomas. Ya no queremos la Europa de las finanzas. El dinero debe ponerse al servicio de los objetivos sociales y ambientales. En este sentido, proponemos el establecimiento de un fondo europeo para el desarrollo social y ecológico. La cuestión de los impuestos es también una prioridad en esta línea de batalla. Ya no queremos que Europa tome golpes financieros. Queremos la unión de pueblos y naciones libres, soberanos y asociados. Queremos que todos los países a negociar libremente las líneas generales de su participación en la Unión Europea a través de una geometría seleccionada para la construcción y con respecto de la soberanía popular, y hacer propuestas para democratizar las instituciones financieras, reequilibrar los poderes en las instituciones ciudadanos europeos y permiten un derecho de petición de los ciudadanos que realmente pesa. No queremos una Europa y una fortaleza dominante. Hacemos propuestas para un modelo de cooperación regional al servicio de la paz, intercambios justos y capaces de pensar en la movilidad humana. Estos hilos rojos y este conjunto de prioridades ciertamente todavía están para trabajar con las luchas actuales desde la experiencia hasta convertirse en propuestas más específicas. También es una base para la discusión que tenemos de llevar a cabo en las próximas semanas en el contexto de lo que ya está en marcha para construir una plataforma política que puede traer gran parte del movimiento social y las fuerzas de izquierda disponibles. Para concluir este prólogo, haré 2 propuestas que me parecen importantes que se relacionen con cuestiones internacionales y la lucha internacionalista. Uno para la paz y la cultura de la paz, que apunte a la construcción de un movimiento de masas por la paz a través de la apropiación popular de importantes cuestiones internacionales y europeas para imponer, haciéndola inevitable, la aspiración popular de paz y la seguridad colectiva, que comenzaría para nosotros para desvincularnos de la OTAN, luchar por su disolución y trabajar con la ONU para la implementación de marcos regionales y multilaterales para la cooperación y la seguridad colectiva. Por ese sentido, no se puede compartir con la ocupación de Chipre por la Turquía. El otro
por una Europa solidaria y una Europa tierra de hospitalidad para los migrantes a través de una batalla política e ideológica para hacer prevalecer y hacer visible un contradiscurso, llamo, al odio y la violencia de la extrema derecha, al mismo tiempo que ayudamos a movilizar soluciones políticas urgentes y sostenibles basadas en el requisito de solidaridad que se desarrolló y hará en toda la sociedad y con los migrantes en la UE, con Grecia e Italia, que están pagando un alto precio por el peso insoportable de las directivas de Dublín y la austeridad europea. En ese sentido, nuestro partido permanece abierto a todas las iniciativas que contribuyen a fortalecer los vínculos entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas revolucionarias, porque creemos firmemente que todos necesitamos a todos en nuestra lucha a escala compromiso nacional, regional y nuestro compromiso internacionalista contra la dominación capitalista. Esto es cierto a nivel de cada uno de nuestros países, es cierto a escala de Europa. Estamos ahora en una etapa donde se ha crecido significativamente la conciencia de las desigualdades insostenibles que crea el capitalismo. Nos llama a hacer nuestra parte para unir a todas las fuerzas progresistas con pleno respeto por su diversidad y para promover soluciones políticas transformadoras para una nueva fase de desarrollo humano. Eso puede ser nuestro internacionalismo revolucionario. Gracias. Ahora intervendrá el camarada Bert, el responsable de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores del Tengo que decir, mientras que va subiendo, que es el único partido en México que es partido nacional. Me imagino que sabéis que en México hay una parte francófona, una parte flamenca, con mucho enfrentamiento entre ellos, teniendo una visión nacionalista expresa. Luego eso es el único partido que rompe esa lucha de bloque, es el Partido de los Trabajadores belgas, que si no me equivoco sería ahora mismo en expectativa de voto el segundo partido de Bélgica. Muchas gracias. Gracias, Panu, pero te equivocas con esta última predicción para las elecciones próximas que vamos a tener. Queridos camaradas, compañeros, compañeras, es un placer estar aquí y en nombre del Partido del Trabajo de Bélgica quisiera agradecer al PCE por su invitación y felicitarlos con esta fiesta del PCE. Es una fecha interesante, finales de septiembre, si vemos que fue exactamente 10 años después del inicio de la crisis bancaria, con la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos y el golpe a los bancos europeos, a los mercados financieros y a la economía entera. Pero ahora, 10 años más tarde, ¿qué dicen los grandes banqueros, los grandes capitalistas, los líderes políticos de Europa? Dicen, bueno, después de todo, no era nada serio. La gente común ni siquiera se dio cuenta, dijo literalmente nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que anteriormente fue ministro de Finanzas. La gente no se dio cuenta, la vida continúa. Y en efecto, de verdad, la vida sigue como antes para los banqueros. Ni uno solo está en la cárcel. Para el sistema bancario capitalista, cuyos beneficios se están disparando una vez más, y la vida continúa para los trabajadores, ni uno solo vio mejorar su suerte.
tenemos que poner fin a ese sistema inhumano, bárbaro y cruel que es el capitalismo. Pero el día de hoy también es interesante para un otro hecho, un hito, por una razón totalmente diferente. Hoy día los trabajadores de Ryanair están en huelga en una coalición plurinacional de pilotos y de personal de Ryanair. Encontraron formas de coordinar la acción entre 87 sitios de Ryanair en toda Europa, organizando una huelga a escala europea. En Bélgica hoy día tengo la información que 90% de los trabajadores de Ryanair están en huelga, y eso incluso en un sector de los más difíciles, contra un capitalista, Michael O'Leary, de los más explotadores y duros. Los trabajadores unidos son capaces de luchar y pueden esperar ganar el respeto de sus derechos sociales y sindicales. Y estos dos acontecimientos, 10 años después de la crisis bancaria y financiera, y las luchas de clases de los trabajadores en toda Europa, ponen en relieve la contradicción principal de nuestra sociedad: los grandes capitalistas industriales y financieras contra la clase de los trabajadores en un sentido amplio. Y ese también es la contradicción con la cual estamos enfrentados ahora en Europa. Yo no voy a reiterar todo lo que ha sido dicho por los distintos camaradas sobre el análisis de la Unión Europea y sus instituciones. Efectivamente, no podemos esperar reformarlas porque fueron construidos desde su inicio contra los trabajadores, contra la democracia. Así que necesitamos una ruptura completa con los tratados europeos, por supuesto, pero también, en nuestra opinión, necesitamos romper con el poder del gran capital sobre nuestras vidas, sobre nuestras economías, porque el euro y la Unión Europea tienen muchos defectos y tenemos que combatirlos, pero es el capitalismo, no el euro ni la Unión Europea, el que conecta las profundas crisis económicas, ecológicas, democráticas y culturales actuales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué otra Europa queremos construir? En primer lugar, tenemos que definir muy claramente nuestro propio objetivo. Nuestro objetivo es una Europa verdaderamente democrática, social y antimilitar. Y esa Europa para nosotros no puede ser otra cosa que una Europa socialista. Una Europa de los trabajadores sin explotación, una Europa socialista. El socialismo puede hoy día parecer un objetivo ambicioso, pero se ha convertido más que nunca en un objetivo indispensable. Tenemos que atrevernos a explicitarlo, a decirlo abiertamente. El socialismo no sucederá espontáneamente, ni se impondrá por decreto, será el resultado de la lucha y del compromiso de los propios trabajadores, una lucha que debe fortalecer la fuerza, la organización y la conciencia de los trabajadores. Dijo Javier Causo que tenemos que soñar, pero soñar con proyectos concretos y con principios. Yo creo que hay muchos proyectos concretos a pensar para la lucha colectiva de los trabajadores en Europa. Luchamos por salarios más altos, igual salario por trabajo igual para todos y todas, una prioridad a los servicios públicos, la inversión pública, los sectores públicos, las ramas estratégicas y cruciales de la economía como la energía, los ferrocarriles, el transporte público en general, deben ser liberadas de los mercados financieros y de los especuladores bursátiles. Necesitamos una transición energética sostenible, etc.
Pero creo que una ruptura con el poder del gran capital requerirá la construcción de relaciones de fuerza a nivel europeo, como lo muestran los trabajadores de Ryanair hoy día. Porque mientras que los oponentes, los adversarios, los enemigos de clase hablan con una sola voz neoliberal europea, con demasiada frecuencia, lamentablemente, los movimientos obreros y sociales, el movimiento comunista del continente sigue demasiado aislados en su resistencia, demasiado poco unidos en su accionar. Al igual que en el ámbito nacional, todos los derechos sociales y democráticos fueron conquistados en las calles y no en el Parlamento, no por la vía electoral. También necesitamos construir un contrapoder a nivel europeo para conquistar derechos, para obtener victorias en la lucha de clases contra el gran capital europeo. Y yo pienso, voy a dar dos ejemplos concretos de lucha que estamos desarrollando con los sindicatos en Bélgica estos días. Hoy día la huelga de Ryanair, pero también una huelga de los funcionarios de la administración pública en Bélgica, con una manifestación en la calle de 10.000 trabajadores esta mañana, incluyendo también a la policía, a los bomberos, etc. Yo creo que para la defensa de la función pública, de los trabajadores públicos, podemos también soñar proyectos con principios a nivel europeo. Segundo ejemplo, el próximo martes habrán acciones, marchas de protesta en toda Bélgica sobre la cuestión de las pensiones. La defensa de las pensiones. Eso también puede ser un proyecto con principios que podemos desarrollar a nivel europeo cuando los sindicatos, los trabajadores, los partidos comunistas verdaderamente de izquierda pueden empujar esa coordinación y acción común a nivel europeo. Estas luchas ofrecen esperanza. Necesitamos fortalecerlas, profundizarlas y ampliarlas. Frente al superestado europeo no hay atajos, no hay una manera fácil o rápida. Por eso es bueno que los comunistas en Europa refuercen su visión común, intercambien experiencias y cooperen como estamos tratando de hacer aquí. Como ustedes saben, Karl Marx y Friedrich Engels terminaron el manifiesto comunista con un mensaje que sigue siendo importante para hoy. Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Gracias. Y por último, el camarada Pedro Guerreiro, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Portugal. Gracias. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Partido Comunista de España para participar en la fiesta del PCE. También tenemos un stand, ¿se dice? Un stand ahí en nuestra, también en nuestra fiesta. Invitamos todos a nos conocer, a hablar con nosotros. Quería agradecer también la posibilidad de participar en este debate. Yo voy a hablar portuñol, mas voy a pedir aquí una ayuda a un texto que está traducido para ayudar y para no tener una muy longa intervención, porque podríamos hablar mucho sobre Europa y nosotros vamos a dar nuestro contributo con base en nuestra realidad, con base en nuestra experiencia propia. Y después podemos debatir
lo que significa eso en relación a la experiencia de otros. Como los camaradas y amigos conocen, la adhesión de Portugal a las comunidades europeas se ha integrado en el proceso de destrucción de conquistas de nuestra revolución, de la Revolución de Abril, y de un proceso de restauración monopolista en Portugal. Décadas de política de derecha y de integración capitalista europea, bajo la responsabilidad y la actitud de submisión de los sucesivos gobiernos del Partido Socialista, del Partido Socialdemócrata y del Centro Democrático Social, están en el origen de la construcción, de la destrucción y debilitamiento del aparato productivo y del retroceso social, poniendo en cuestión las bases indispensables para un proceso de desarrollo soberano en nuestro país. La política de derecha y la integración capitalista europea, interconectadas entre sí, han conducido a Portugal a una situación marcada por la creciente dominación de los grupos monopolistas asociados y subordinados al gran capital extranjero, por un alto grado de limitación de nuestra soberanía e independencia nacional, por la acentuación del proceso de perversión del régimen democrático en sus dimensiones económica, social, política y cultural, una situación que presenta en nuestro país características típicas del capitalismo monopolista de Estado, en un cuadro en lo cual el Estado portugués es cada vez más subalterno y dominado en el ámbito de la Unión Europea y en general por el imperialismo. La actual situación en Europa está marcada, como otros camaradas sublinearon, por la crisis de la Unión Europea. Una crisis que para nosotros no es solamente la expresión de la actual crisis estructural del capitalismo, como de la propia crisis del proceso de integración capitalista europeo, que para nosotros es parte de esa crisis más amplia. Pasada una década después del inicio de la crisis de 2007-2008, la Unión Europea no solo no ha superado sus profundas consecuencias, como insiste en los factores y en la acentuación de las políticas que estuvieron en la origen de la crisis y que animan su reproducción y evidencian cada vez más sus propias contradicciones. Los últimos años han confirmado, en nuestra opinión, que cualquier política que defiende a los derechos de los trabajadores y del pueblo y la soberanía nacional, aunque parcial o tímidamente, va a confrontarse inevitablemente con las limitaciones de la Unión Europea, con la Unión Económica y Monetaria y el euro, y la injerencia, las presiones y la chantaje de la Unión Europea para aplastar cualquier voluntad de afirmación soberana. La respuesta de la Unión Europea a la crisis no ha resuelto ninguna de las contradicciones que le son inherentes, sino que las ha acentuado. La contradicción es así que caracterizamos nosotros la situación. La contradicción entre los intereses de los trabajadores y de los pueblos de los diferentes países, cuyos los derechos cada vez son cada vez más no respetados, y los intereses del gran capital transnacional, cuya necesidad de concentración y descentralización del capital determina el proceso de integración. La contradicción entre la decisión soberana y democrática de un pueblo y un proceso de integración que concentra el poder en instituciones supranacionales dominadas por las grandes potencias y por el capital transnacional que no respeta la soberanía y la independencia de los estados. Las contradicciones
entre los intereses de los países de la llamada periferia y los intereses de las grandes potencias. Y también, y más reciente, las contradicciones entre los intereses de las diferenciadas grandes potencias en el marco de la Unión Europea. En este marco, en este cuadro, ¿cuál es la respuesta de las fuerzas que determinan y los intereses que determinan la Unión Europea? En nuestra opinión, es la profundización del neoliberalismo, del militarismo y ainda de más concentración del poder político en sus instituciones. 30 años de integración capitalista europea, en nuestra opinión, comprueban que cada nuevo salto en este proceso constituyó en el pasado y va a constituir en el presente, en el futuro, en su esencia, mayores condicionantes y restricciones a la soberanía de los estados y reforzados instrumentos de imposición de políticas que atentan contra los derechos de los trabajadores y de los pueblos. O sea, más Unión Europea significa una más grave regresión de los derechos sociales, el aumento de la concentración y centralización de la riqueza, el agravamiento de las desigualdades sociales y de las asimetrías de desarrollo entre los diferentes países. Significa la agresión a la soberanía y el empobrecimiento de la democracia. Significa el fomento del militarismo y la intensificación de la injerencia y la agresión contra los estados y sus pueblos. Significa la profundización de políticas que alimentan el crecimiento de la extrema derecha y de grupos fascistas. Para el PCP, el rechazo de las políticas neoliberales y militaristas significa poner también en cuestión los instrumentos y procedimientos institucionales y supranacionales a través de los cuales estas políticas son implementadas y impuestas. Para nuestro partido, la integración capitalista europea, no quiero repetir una idea. Para nuestro partido se opone al proceso de integración capitalista europeo y lucha para romper con este proceso y liberar nuestro país de las amarras de dependencia y de subordinación, afirmando el derecho soberano inalienable de Portugal y de nuestro pueblo a definir su propio camino de desarrollo. En este sentido, nuestro partido orienta su intervención en 6 direcciones principales, interconectadas entre sí. La primera, defender siempre con firmeza los intereses nacionales, en particular en las instituciones europeas, combatiendo decisiones que les perjudiquen, minimizando con medidas concretas los condicionantes y consecuencias negativas de la integración. Segundo, luchar contra las imposiciones supranacionales y las limitaciones a la democracia y a la voluntad de los pueblos. Tercero, reclamar y utilizar en favor del progreso de nuestro país y del bienestar de nuestro pueblo todos los medios de recursos y posibilidades. Cuarto, actuar específicamente en articulación con los trabajadores y pueblos de otros países para romper con el proceso de integración capitalista europeo y promover una Europa de paz y cooperación basada en estados libres, soberanos y iguales en derechos. Quinto, luchar por un desarrollo soberano de acuerdo con los intereses nacionales de los trabajadores y de nuestro pueblo, cuya concretización debe prevalecer face a los condicionantes y restricciones, asumiendo en cada momento esta lucha las exigencias y caminos y opciones que la situación plantee como necesarios. El PCP viene actuando en el plano europeo en el sentido de aproximar a los partidos comunistas y de estos partidos a otras fuerzas progresistas y de izquierda,
considerando las diferencias de situación, de reflexión y propuesta en el respecto de su independencia, planteando en primer plano las cuestiones más sentidas por los trabajadores y los pueblos y la lucha contra la Unión Europea y por una Europa de cooperación, de progreso social y de paz, por una Europa de los trabajadores y de los pueblos. En Portugal, esto significa luchar por la ruptura con la política de derecha y liberar nuestro país de las imposiciones y constreñimientos de la Unión Europea y en lo inmediato del euro. Significa la lucha en defensa de la soberanía e independencia nacional como elementos centrales de la construcción en nuestro país de una alternativa política patriótica y de izquierda que es un paso en la dirección de la construcción de una democracia avanzada con los valores de la Revolución de Abril y en el camino del socialismo y del comunismo. Consideramos que esta es la mejor contribución que nuestro pueblo, nuestro país puede dar para la conquista de una Europa de cooperación, de progreso y de paz. Muchas gracias. Ahora fuera del programa me ha pedido la palabra el compañero y camarada representante del Partido Comunista Británico que quiere intervenir brevemente sobre el asunto del Brexit. Pues yo pido que no sea más allá de 5 minutos. Un segundito que ha perdido los apuntes. Comrades, I'm here on behalf of the Communist Party of Britain, perhaps to explain and justify to you the policies that we are following in terms of Brexit. Camaradas, vengo en nombre del Partido Comunista Británico para explicar las políticas, para explicaros las políticas que estamos tomando, especialmente en relación con el Brexit. The result of the referendum in 2016 was a defeat for the ruling class. El resultado del referéndum en 2016 fue una derrota para la clase dominante. But we know from experience that whenever the ruling class are defeated, they don't take their defeat lying down. Pero sabemos que cuando las clases dominantes son derrotadas, no se toman bien estas derrotas. They lie, they cheat, they use their financial power, and most effective, they use the divisions that exist within our own forces. Mienten, hacen trampa, usan todo su poder financiero y, peor de todo, utilizan las divisiones que tenemos dentro de nuestras propias fuerzas. They take advantage of the fears and doubts that undoubtedly exist amongst our own class.
se aprovechan de los miedos y temores que existen dentro de su propia clase. The European Union is the common enemy of the peoples of Europe. La Unión Europea es el enemigo común de los pueblos de Europa. But not just the enemy of the working class, but also it's an enemy of the interests of the small and medium enterprises. La Unión Europea es el enemigo de la clase trabajadora, pero no solo de la clase trabajadora, también de los intereses de las pymes. The reality is that the European Union is the instrument of monopoly finance capital. La realidad es que la Unión Europea es el instrumento de los monopolios del capital monopolista internacional. And it uses its power to crush the small businesses and the self-employed. Y usa su poder también para aplastar a las pequeñas empresas y a los autónomos. It forces them into a desperate, competitive struggle to survive. Les fuerza una desesperada lucha competitiva por sobrevivir. The results of the referendum showed, unfortunately, that the working class in Britain was divided. Los resultados del referéndum muestran, lamentablemente o desafortunadamente, que la clase trabajadora británica estaba dividida. Those elements of the working class that had collaborated with the governments of Tony Blair, what was known as New Labour, were entirely behind the campaign to remain within the European Union. Esas fuerzas que colaboraron con el gobierno de Tony Blair, lo que se llamaba el nuevo laborismo, estaban detrás de la permanencia en la Unión Europea. They still are. And the recent conferences of the trade union and the Labour Party showed that they haven't given up. Y siguen estando. Y los recientes congresos del sindicato y el Partido Laborista demuestran que siguen estando por la permanencia en la Unión Europea. They campaigned, are still campaigning for a second referendum, what they call a people's vote. Están haciendo una campaña por un segundo referéndum, lo que llaman un voto del pueblo. They believe that a second referendum would reverse the decision of the 2016 referendum. Creen que un segundo referéndum revertiría la decisión del referéndum de 2016. Many young people, almost 500,000, have joined the Labour Party in recent years. Mucha gente joven se ha unido al Partido Laborista, aproximadamente 500,000 se han unido al Partido Laborista en los últimos años. They have been organising a campaign called Momentum. Han estado organizados una campaña llamada Momentum. Unfortunately, the idealism of some has been manipulated in an attempt at a recent Labour Party conference to commit the Labour Party, to a second referendum to remain. Lamentablemente, el idealismo de muchos ha sido pervertido en una campaña para llevar al Partido Laborista que pida el segundo referéndum. Fortunately, the more experienced leaders of the trade unions and the Corbyn leadership of the Labour Party were able to place the emphasis on a general election rather than a second referendum. Afortunadamente, los dirigentes sindicales con mayor experiencia y la dirección de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista fueron capaces de poner más énfasis en la necesidad de unas nuevas elecciones generales que en la necesidad de un nuevo referéndum. A general election should result in a new government
that would be able to renegotiate Brexit in the interests of the people. Las nuevas elecciones generales deberían servir para un gobierno que renegocie el Brexit en el interés de las clases populares. The Communist Party of Britain believes that another Europe is possible, but not another European Union. El Partido Comunista Británico cree que otra Europa es posible, pero no otra Unión Europea. In order to achieve that, the Communist parties in Europe and throughout the world need to organize more effectively, closer liaison in our exposing of the reality of the European Union. Para conseguir esta otra Europa, los partidos comunistas deben vincularse más fuerte, reunirse más para combinar políticas en la construcción de otra Europa. We need to stand together against our class enemies, monopoly, finance, capital. Tenemos que juntarnos contra nuestros enemigos comunes, el capital monopolista financiero internacional. Thank you, comrade. Muchas gracias. Breves, o sea, la comida ya está lista. Bueno, estaban limpiando los platos, iba con un poco de retraso, pero yo creo que ya está lista. Pero dan 3 o 4 palabras. Compañeros, si os parece, abrimos un pequeño turno de palabras que tampoco os veáis obligados a hablar, digamos que no es obligatorio, pues si alguno quiere, le ha quedado algo pendiente, alguna intervención, alguna pregunta, pues abrimos, si os parece, un pequeño turno de palabras y que respondan brevemente los ponentes. Hola, buenas noches. Todos habéis indicado que tenemos que volver a buscar nuestros derechos cuando realmente podemos comprender el estado del bienestar como un momento muy determinado de después de la Segunda Guerra Mundial y de la existencia de la Unión Soviética. Pero hablando de los derechos sociales, no se ha hablado de cómo llegar a volver a ello, porque realmente no sé hasta qué punto se puede conseguir volver a un escenario de posguerra en cuanto al estado del bienestar. En cuanto a la ecología, también nos indicáis que queremos una Europa ecológica, pero realmente, ¿qué propuestas tenemos de cara a acabar con el consumismo que nos invade a todos? Y en cuanto al efecto, al ámbito cultural, también está muy ligado a este consumismo y a este individualismo que tampoco terminamos de combatir. Yo creo que tu propuesta, o sea, las ideas del sindicalismo internacional, o como indicabas con Ryanair, es una de las vías más factibles que tenemos para combatir. Y por otro lado, desde el norte, los que habéis venido desde el norte, podéis llevaros de aquí, de España, la enseñanza de que llevamos 10 años por delante, vamos 10 años por delante en cuanto a las políticas neoliberales. Aquí en la región de Madrid, por ejemplo, prácticamente todos los derechos sociales, la vivienda, la sanidad, la educación, el trabajo, están completamente comidos por este neoliberalismo. Estamos en una situación de derrota bastante palpable, bastante tangible, por lo que creo que lo que podéis aprender de aquí es, más que nada, es ver ese futuro que hay que combatir, y que el escenario que hoy veis es lo que espera a Francia con Macron o a Bélgica o a otros países europeos. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Dónde tú?
como comunista, ¿no? Y ha sido aquí subrayado, ¿no? La perspectiva histórica que el compañero ha hablado, con su base de que hubo un momento en Europa y en el mundo que haya habido un desarrollo progresista con el papel de la Unión Soviética y del campo de los países socialistas, con todo el desarrollo del movimiento agrario, de fuertes partidos comunistas que lograron alcanzar muchas conquistas económicas, sociales, incluso políticas, y que hoy vivimos un periodo de retroceso, de recuo, que traduce una realidad aquí en el continente europeo. No que sea la realidad en todos los continentes ni en todos los países. Y recordamos que hace más o menos más de 25 años, con la derrota de la Unión Soviética, el capitalismo se afirmaba como victorioso, ¿no? Habló del fin de la historia, Y la realidad ha demostrado que la historia no ha terminado. Y al contrario de lo que hablaba, hoy el capitalismo se encuentra en una gran crisis sin capacidad de respuesta a las necesidades, a los problemas de la gente, de los trabajadores y de los pueblos. Está demostrando que está esgotado, ¿no? Que no tiene soluciones para ultrapasar sus contradicciones. Hay una situación que no ha sido todavía ultrapasada. Hoy es más claro para más gente que el capitalismo no tiene las respuestas. Todavía no está clara cuál es la alternativa, porque ha habido un combate ideológico muy fuerte contra las fuerzas que protagonizaban y continúan a protagonizar una alternativa al capitalismo. Todavía la lucha, y ha habido un recuo que se siente mucho en Europa, particularmente en Europa. Porque en América Latina ha habido algunos desarrollos que ahora están siendo combatidos. En Asia también hay fuerzas, hay partidos, incluso partidos comunistas, que lograron éxitos y haber mejoría en las condiciones de vida de sus pueblos. La tendencia que se vive en Europa no es la misma que se pasa en todo el mundo, sin cualquier diferencia. No, hay países que están logrando mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, por ejemplo, en China. Y podríamos hablar sobre otras situaciones. Mas hablemos de Europa. Nos pensamos lo que es más necesario es fortalecer las fuerzas que pueden protagonizar esa alternativa y con una línea política consecuente. En nuestra experiencia, eso se hace fortaleciendo la capacidad de ligación de esas fuerzas a sus realidades concretas, donde actúan en cada país, y reforzando su influencia, la capacidad de lucha organizada de las clases que pueden protagonizar ese cambio social, esa transformación, ese proceso de transformación social, que son la clase obrera, los trabajadores. Ahí ha sido el mayor recuo que se ha verificado. Y por eso ahí está el mayor desafío que se plantea. Que haya fuerzas de izquierda revolucionarias que consigan organizar la clase obrera, la clase obraria, como fuerza social de cambio. Y ese es nuestro desarrollo. Y ese es el camino para la recuperación de derechos. Y es eso en que nuestro partido está empeñado en su intervención. Claro que es necesario articular las luchas de los obreros entre los diferentes países. Mas lo determinante en nuestra experiencia es la lucha al nivel nacional. Porque es eso que permite la articulación de las diferentes luchas. Y ese es el elemento determinante para tornar posible la construcción de una Europa. Es la lucha de clases a nivel nacional que es, en nuestra opinión, el elemento determinante y que hay que reforzar en cada uno de los países. Esta es la contribución que puedo dar
a la respuesta a la cuestión que ha sido planteada para la recuperación de derechos, ¿no? Y no es solamente la recuperación de derechos en el marco capitalista, no, es transformar esta sociedad en una sociedad de frente, terminando con la causa de la injusticia, de la no existencia de derechos, que es la explotación del hombre por el hombre y la construcción de esta nueva sociedad, que es la sociedad socialista. Gracias. ¿Tú querías decir algo? Insisto en que ofrezcamos la posibilidad de que digáis algo no obliga a nada. Rápidamente, sobre recuperar los derechos, pero se podría hablar también igualmente sobre la cuestión ecológica. Lo vemos, es indisociable hoy las luchas, la propuesta y abrir alternativa. Y pienso que lo hay, por lo menos de la parte de las organizaciones sindicales, del movimiento social, lo que sale de las luchas, y también de parte de fuerzas políticas, que sean los del Partido Comunista como fuerza progresista y de izquierda. Lo vemos nosotros en Francia, como se ve en Bélgica, llevó alguna lucha, el camarada, como en España u otras partes de Europa. Hay muchas luchas importantes, pero cómo estas luchas se pueden encontrar con el político y con la política. Está posado el encuentro del movimiento social y del político. Movimiento frente social, político y diré también ciudadano. Eso nos interpela, y a nosotros, Partido Comunista o Progresista, sobre nuestra propia intervención en este campo de la lucha. La falta de alternativa política, eso lo vemos, no ayuda para las luchas, para ampliar también ellas, no ayuda para abrir la esperanza de poder cambiar las cosas. Tenemos en nuestros países cada uno, pero a la escala de la Europa tenemos esta responsabilidad. Eso, y acabaré en esto, también está trabajando el PI, Partido de la Izquierda de Europa. Lo empezamos el año pasado, a la igualdad de lo que se hace en América Latina con el Foro de Sao Paulo. Se empezó con el Foro de Marsella, en ese Foro de Marsella, y ahora se va a continuar. Podremos hablarlo, hay un espacio de debate, creo que el domingo, sobre el Foro de Bilbao, que va a continuar esta experiencia del Foro de Marsella, donde se puede encontrar, cambiar y trabajar a ideas comunes, fuerzas políticas, fuerzas sociales y fuerzas ciudadanas. Pienso que es un camino donde nos podemos escapar. Muchas gracias, papá. Camarada, vamos a terminar ya. ¿Tú quieres ver? Vamos a terminar ya. Lo que sí os quiero avisar que mañana en este mismo espacio a las 11:30 tendremos un interesantísimo debate sobre América Latina, en el que participará nuestro secretario general, Enrique Santiago, Atilio Borón, un pensador comunista de Latinoamérica, y Sara Vilar, una senadora del Común Podemos. Entonces os invitamos a que vengáis y nos perdáis este interesantísimo debate. Muchísimas gracias, y ahora a consumir, que hay que pagar por esto, ¿eh?